Hola Josh. Recuerda activar las notificaciones, ver y disfrutar tus videos. ¿Crees que Yaman no podrá soportar las lágrimas de Fia y no podrá aceptar el hígado de Kanan? ¿Irá Fia a un hospital psiquiátrico? ¿Conseguirán Seher y Fia convencer a Yaman? ¿Puede el hígado de Feki curar a Yaman? Veamos qué pasó en el nuevo episodio. Seher dijo que debes renunciar a tu vida sin preocuparte por todos los que te aman. Yaman dijo que sí si era necesario. Seher no pudo soportarlo y salió de la habitación. Yaman estaba muy molesto por haber molestado a Seher, pero le resultó difícil hacerlo. Escuchó a Seher llorar, fue hacia la puerta, pero no pudo abrir la puerta. Yaman estaba solo en la habitación, pensando. Seher también estaba pensando en su estudio. Yaman acaricia la almohada de Seher. Yaman no pudo soportarlo y salió de la habitación. Fue al sabio y se sentó. Se acercó un poco más y finalmente tomó la mano de Seher. Entiendo muy bien lo enojado que estás conmigo, tienes miedo, pero también me entiendes. Dijo que si aceptaba su ayuda, no podría ser el mismo de antes, dejaría de ser yo. Seher dijo ¿por qué no puedes ser el mismo de antes? Incluso si Yaman no lo trajo aquí, no puedo vivir con la curación que vendrá de él, no puedo permitirme deberle mi vida mientras todavía no lo he perdonado. Estás enojado, pero este es Yaman, a quien amas, no puedo cambiar. Es como morir vivo, me dijo. Seher soltó su mano, Yaman se volvió y comenzó a llorar. Yaman quiso abrazarlo, pero no pudo, se levantó y se fue. Ali comenzó a hablar con Sera. Iba a mantenerme alejado de Duigu, pero lo que sucedió en nuestra búsqueda de una injusticia fue malinterpretado, puedo demostrártelo, dijo. Empezó a decirte que Duigu estaba muy triste después de que te fueras. Mientras intentaba cocinar para Duigu, derramó aceite. Duigu también quería lavarlo. Eso es todo, no nos castigues a tu hija ni a mí injustamente. Creo que sí, dijo al fin. Pero cuando Duigu y Ali se fueron, dijo, ¿me comeré estos números? Definitivamente los separaré. El agua no se filtró entre Duigu y Ali. Cuando Volkan los vio así, se derrumbó un poco. Quería hacerse cargo de Duigu, pero Volkan no se lo permitió. Sera Sultan estaba sentada con su tía. De repente, santuó un plan. Volkan y Duigu fueron juntos a una misión. Sera llamó a Ali. Kanan y Fual estaban desayunando. ¿Cómo puedes estar tan cómoda?, dijo Fual. Kanan dijo, creo que Seher convencerá a Yaman. Cuando amaneció, Kanan dijo, ¿qué has hecho, hija mía? ¿Has hablado con Yaman? Seher no respondió. Entonces Yaman se acercó a la mesa. Volkan se enamoró lentamente de Duigu. Mientras hablaban en el auto, la cabeza de Volkan comenzó a dar vueltas nuevamente. Pero estaba tratando de no mostrar nada. Duigu se dio cuenta y quiso llevarla al médico. Seher se disculpó con Ali. Dijo que te lastimé innecesariamente. Ahora quiero que Duigu sea feliz, soy consciente de mi enfermedad y ahora quiero que me traten, pero tengo miedo porque mi madre también tenía esa enfermedad y murió sola en un asilo de ancianos. Ali Duigu dijo que nunca haría eso. Sera dijo, por favor búscame un buen médico. Mantén esto entre nosotros, Duigu no me enviará, le dijo a la clínica. Aiten notó lo que sucedía junto a ellos en ese momento. El teléfono de Yaman sonó. Llamó Nedim. Él dijo, ¿hay alguna buena noticia? Nedim, lamentablemente te llamé por otra cosa, dijo que la caída de Feki no es un accidente, sino un asesinato. Yaman dijo ¿quién haría eso? No conocemos a Nedim, solo encontramos un boleto. Fue un placer matarte sin ensuciarme las manos, dijo Yaman Kirimli. Se relató lo sucedido. Yaman Feki dijo que alguien que no se caía, lo hacía. Dijo cómo es Seher, entonces, ¿quién es él? No conozco a Yaman, pero nadie dijo que lo encontraría. Sara comenzó a llorar. Kanan luego dijo, no pude agradecerte ayer, no pude agradecerte. Cuando dije que perdí la esperanza, te fuiste. Kanan dijo que pase lo que pase, mi hija debe ser sacrificada por mi hijo. No sé por qué Fual de Yaman hace esto, él tampoco piensa en ti. Seher dijo que solo tú podías convencer a Yaman. Kanan dijo que sí, tiene razón, ve y convéncelo. Ali aceptó la oferta de Sera. Aiten advirtió a Sera, pero Sera no escuchó. Dijo que si hablas, te despediré. Yaman se preguntaba quién podría hacer eso en el jardín. Cualquiera que se atreva a hacer eso, dijo, lo encontrará. Fia vino y dijo, ¿pasó algo? Yaman no dijo nada, dijo que estaba bien. Seher siguió a Yaman al jardín.
comportarse como si estuviera bien, dar esperanza. Cuando el hermano Filla se enteró de que estaba muerto y colapsó, ¿qué puedo decir? Se fue. Preguntaré si el orgullo del hermano Filla era más importante que todos nosotros. Yaman dijo que no hagas eso. Él dijo, lo haré en la mañana, no puedo convencerte de lo contrario. Canon los escuchó. Incapaz de persuadir a su esposo, dijo con torpeza que debería pensar en otra cosa. El doctor le dijo a Volcán que deberías operarte. Volcán dijo que si me operaban, no me arriesgaría a quedar paralizado. El médico dijo que puede tener ilusiones, puede ser difícil de controlar su ira. Kanan fue a Filla. ¿Por qué estás triste, madre?, dijo Filla. Kanan dijo, por favor no le digas a nadie lo que escuchaste de mí, la vida de Yaman podría estar en peligro. Filla estaría bien, dijo Yaman. Kanan Feki dijo que tuvo un accidente y se cayó del balcón del hotel donde se hospedaba. Filla muere, Yaman no mejorará, por lo que comenzó a seducir a Yaman. Luego fue a buscar a Filla Yaman, pero no podía ponerse de pie, estaba en muy mal estado debido a la tristeza. Entró en su habitación y habló de Yaman, se iba a morir. De repente escuchó la voz de su padre. Fin hijo, estoy esperando a tu hermano, ya casi es hora. Dijo que vendría y que estarías a solas conmigo. Filla empezó a gritar que si llegaba Yaman, yo tampoco vendría. Fui al médico, Volkan Duyu, y me dijo, estoy bien, estoy desnutrido, estoy un poco cansado. En ese momento, llamó a Ali Duyu. Cuando Volkan Duyu se fue, se deprimió. Ser estaba llorando en la habitación. En ese momento, vino Yaman. No quiero que eso suceda, dijo. Ser dijo, yo también. Yaman dijo que no lo fuera entonces, porque estar lejos de ti se siente peor que una enfermedad. Zinger vino y se apresuró a decir que Fiyabe se había escapado de la mansión. Dijo cómo sería Yaman. Dijo que mientras Zinger se iba, Yaman se iría como mi padre. Yaman dijo, sé a dónde voy. Aiten trató de persuadir a Sera de que no lo hiciera, pero Sera dijo que no, que Duigu solo encontraría a Yasemin. Compró una bicicleta nueva de Ali Duigu. Duigu estaba muy feliz de ver esto, pero Volkan estaba muy molesto con Ali. Yaman y Ser fueron al cementerio. Ser dijo ¿por qué vine aquí? Mi hermano Yaman dijo que estaba a salvo aquí. Filla estaba cavando una tumba. Confía en no estar solo. Él dijo, mira, estoy cavando nuestra tumba, esta es mía y esta es la tumba de Yaman, iremos juntos. Yaman vino, gritó. ¿Se te ocurrió, Yaman? Mira, estoy cavando nuestra tumba porque vivimos juntos, moriremos juntos, dijo Yaman. Aquí llegamos al final del capítulo de Opa, amigos. Llegamos al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós.